Entonces, esto al final son como dos ejercicios por separado. Dice, Romeo se halla justo en la orilla de un río. Esto es el agua. Y justo enfrente hay una torre. Entonces, bueno, pues si estamos viendo el río desde arriba, la torre pues estaría aquí, por ejemplo. En la que se encuentra Julieta asomada a una ventana. Romeo intenta cruzar el río en piragua perpendicular con una velocidad de 3 kilómetros por hora. Vale, pues entonces cruza en piragua con una velocidad, esta es la velocidad de la piragua, me dicen que es perpendicular al río, así que está bien, y con 3 kilómetros por hora de valor. Lo primero que hacemos, acordaros, pasarlo al sistema internacional para no tener luego problema de coger el dato que no es. Y esto, pasar a metros por segundo, bueno, no lo indico aquí, 0,83 metros por segundo es la velocidad de la piragua en las unidades correctas. Y luego te dice, pero alcanza la otra orilla del río a 600 metros de la torre. Es decir, él parte de aquí, quiere llegar a la torre, pero en verdad a donde llega es aquí, a 600 metros de la torre, porque el río le arrastra. Mientras él está remando, entonces aquí ya empieza otro problema distinto. Desde el alféizar de la ventana, Julieta deja rodar una medalla para su amado y la medalla cae. Entonces, ahora, en vez de ver la torre desde arriba, ahora tendremos que ver, si sigues leyendo, luego ya te das cuenta, dice la torre en la 2 metros, voy a ponerlo en otro color, a 2 metros que es este valor, así que voy a tomar el sistema de referencia con el 0 en el suelo. Deja rodar una medalla y la medalla cae de forma que a los 5 segundos, 0,5 está separada a 0,2 metros de la fachada. Vale, entonces el deja rodar, si esto es una moneda que viene rodando, rodando, rodando y llega al extremo, el tema de esto es que esto es un tiro horizontal. Por eso en la ficha después os puse un ejercicio de tiro horizontal. Y en un tiro horizontal, la velocidad inicial tiene solo, no la estamos dejando caer la moneda de forma que caiga para abajo, no, la moneda la deja rodar. Entonces cuando llega al extremo sale. Y sale con una velocidad inicial que solo tiene componente horizontal. Y que además, si luego va a describir este movimiento que dibujé aquí, en el tiro horizontal, si lo descomponemos en sus dos componentes, estaría formado por un movimiento vertical de MRUA, de caída, igual que antes con una aceleración de valor menos g, y con la velocidad inicial, es decir, la componente i de esta velocidad inicial es 0, porque solo tiene componente horizontal al principio, ¿vale? Entonces, aquí la velocidad inicial es 0. Sin embargo, en el movimiento horizontal, el rojo, el que voy a dibujar en rojo, la velocidad es constante, es decir, es un movimiento rectilíneo uniforme. Y esa velocidad constante, el valor es esa v sub 0x, que es el valor de v sub 0. O sea, solo tiene componente horizontal. Y esa componente horizontal se va a mantener constante en el movimiento horizontal de toda la parábola, o de todo el tiro, vamos. Entonces, en cualquier otro punto, esa velocidad x seguiría siendo la misma, vx, que ya no le pongo el cerito, porque no es la inicial, pero el valor sigue siendo el mismo, vx, y al principio la v sub 0 era de valor 0, pero aquí va cogiendo un valor cada vez mayor. Vi aumenta un poco más, vi aumenta un poco más, ¿vale? Entonces, el tema del movimiento es esto, y son dos ejercicios por separado. Por un lado te va a hablar del río, la piragua, la corriente y no sé qué, y por otro el tiro de la moneda. Por aquí te da un dato que ya lo usaremos luego, entonces no lo voy a escribir aquí para no enguarrar más, pero a los 0,5 segundos, es decir, por donde sea, pero a los, bueno, lo pongo aquí, a los 0,5 segundos, esto es este punto, a los 0,5 segundos está separada 0,2 metros de la fachada. ¿Eso dibujado en el gráfico qué es? Pues a 0,02 metros de la fachada, la fachada es lo negro, pues esta distancia va a ser 0,2 metros. Ya veremos cómo lo usamos eso.
Entonces, lo primero que me piden es la velocidad del río. Pues la velocidad del río, nos olvidamos de la torre y de todo y nos centramos en este esquemita primero. Los tiempos deben coincidir. ¿Qué es eso? Que si descomponemos, aquí hay una velocidad del río que no dibujé, pero entonces el tiempo que tarda en recorrer, voy a ponerlo a rotu para que se sigan viendo lo de antes, el tiempo que tarda en recorrer y me dan la anchura del río que eran 200 metros. 200 metros es esta anchura del río. Bueno, pues entonces el tiempo que tarda en recorrer estos 200 metros a esta velocidad tiene que ser la misma que el tiempo que tarda en recorrer estos 600 metros a la velocidad del río, porque se superponen los movimientos, pero los resultados finales tienen que ser el mismo. O sea, para ir de aquí a aquí, desde el principio hasta el final, tiene que tardar el mismo tiempo, cojas el camino que cojas. Si te fijas en la velocidad de la piragua, pues tiene que tardar ese tiempo en esos 200 metros, y si te fijas en la velocidad del río, tiene que tardar otro tiempo distinto, o sea, el mismo tiempo en hacer esos 600 metros, que coincidirá también con el tiempo que tarda en hacer el camino real, que sería este. Al final, realmente el camino que hace la piragua es este amarillo, pero los tres tiempos tienen que coincidir, uses la ecuación que uses. Entonces, plantearíamos cada movimiento por separado y vamos a ver que en unos conocemos una cosa y en otros otra. Entonces, voy a hacer aquí un apartadito. El río se mueve, fijándonos en la piragua, recorre 200 metros con una velocidad de 0,83 metros por segundo. Bueno, pues la velocidad, como es un MRU, por cierto, son, en este caso, en el caso de la torre, son ambos un MRU, que esto es velocidad uniforme, y este de aquí sigue siendo velocidad uniforme. Entonces, en los dos casos usamos la fórmula de que velocidad de la piragua es igual a la variación, voy a ponerlo aquí en general, variación de x con respecto del tiempo, y aquí ya lo voy a poner sustituido. Entonces, la velocidad de la piragua es los 200 metros del río entre un tiempo. La velocidad de la piragua es conocida, vale, entonces 0,83 metros por segundo es igual a 200 entre el tiempo, calculo el tiempo que tarda en recorrer, 241 segundos. Sería el tiempo que tardaría en recorrer estos 200 metros si se mueve la velocidad de la piragua. Y ese tiempo tiene que coincidir con el tiempo que tarda en recorrer esos 600 metros a la velocidad del río, que esto es lo que me piden. Entonces, plantearíamos la misma ecuación, la velocidad del río es igual a el espacio recorrido entre el tiempo, lo que pasa que el tiempo... quería coger un rotulador, lo que pasa que el tiempo ahora sí lo sabes, porque este tiempo tiene que ser el mismo que este. Aunque estés pensando en caminos distintos, los tiempos tienen que coincidir, si no sería universos paralelos. Tiene que coincidir el tiempo. Entonces la velocidad del río quedaría 600 entre 241 segundos, velocidad del río 2,49 metros por segundo. ¿Me lo piden en kilómetros por hora? Pues lo pasamos a kilómetros por hora, que no voy a hacer el factor de conversión, pero esto da 9 kilómetros por hora y esto ya es la solución que me piden. Sí, eso es, ya está. Y ahora vamos a hacer los siguientes apartados que no tienen nada que ver, es otro problema distinto, así que lo voy a poner aquí aunque perdamos el enunciado. Te piden la velocidad, voy a poner otra vez el enunciado para tenerlo a mano. Te piden la velocidad de la medalla al caer de la ventana. Bueno, pues entonces, ahí tenía que haber, sabía yo que me iba a faltar. Cuando cae de la ventana, coge una velocidad inicial, taca, 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 y lo descomponemos en dos. La componente horizontal es un MRU y la componente vertical es un MRUA con A igual a menos G.
Entonces, ¿qué nos piden? Nos dan un dato de por aquí en medio que dice que a los 0,2, no, 0,5 segundos está a 0,2 metros de la fachada. Pues entonces pensaríamos en el movimiento horizontal solo, pensaríamos en el movimiento horizontal y piensas que recorrió esos 200 metros, o sea, sí, 200 metros, esos 0,2 metros en 0,5 segundos. Y este valor de la velocidad será que da 0,4 metros por segundo, será la velocidad que tiene en el movimiento horizontal, porque en el movimiento horizontal su velocidad es constante. Entonces, si siempre tiene ese movimiento, va a ser igual a la que tenga, al que tenga al principio. Es decir, al principio la moneda solo lleva componente horizontal, que es lo que habíamos dicho antes. Entonces, esto es v sub 0x, v sub x. Eso es, sí. Es que estaba pensando si me faltaba algo. Sí, eso es así. Esto es el apartado B. Y ahora, ¿a qué distancia caería? ¿A qué distancia cae la medalla? O sea, lo que nos piden es esta distancia X. Pues aquí lo que tienes que plantear es, déjame pensar, ¿a qué distancia cae? De la torre, ¿a qué distancia cae? De la torre. Necesitas calcular esta X, pero lo que necesitas saber es el tiempo que tarda en caer. Y el tiempo que tarda en caer se calcularía con esta componente vertical, ¿no? Porque dice que el dato que te dan es que la torre está, no, Julieta está mientras está remando, está a una altura de 0,2 metros. Conoces este dato, entonces como conoces la altura inicial y la altura final que es 0, vamos a poner el sistema de referencia ahí, lo que necesitas es calcular el tiempo que tarda en caer, y eso lo haces con el movimiento vertical. Entonces un movimiento en vertical sería I es igual a I sub 0 más V sub 0t más 1/2 de AT cuadrado, y eso lo pasamos a nuestro sistema y sería, ¿cuál es la altura final? La altura final es 0. ¿Cuál es la altura inicial? 2 metros de la moneda, más, esto sería, voy a ponerla aquí bien escrita y luego sustituyo los datos. Esto sería la I final, no, perdón, la I final es 0, la I inicial es esto sería la componente vertical de la velocidad inicial, que esto sí es 0, menos 1/2 de gt cuadrado. Esto quería poner. Y ahora ya aquí meto los datos. Altura final 0, altura inicial 2, vale, menos, menos 1/2 de 9,8 t cuadrado. Y aquí este sería el tiempo que tarda en caer. Tiempo que tarda en caer. El tiempo que tarda en caer. Tiempo cuadrado, 4,9 t cuadrado. Esto pasa para el otro lado. Es igual a 2. Está bien, ¿no? 4,9 t cuadrado igual a 2. Sí, entonces el tiempo que tarda en caer es 2, perdí la G, no, ay, que me perdí ahora. 4,9 t cuadrado, 2 entre 4,9 raíz cuadrada. Tiempo que tarda en caer es 0,64 segundos. Y con el tiempo que tarda en caer ya puedes ir ahora y calculas lo que realmente te piden. Pero ahora vas a usar el movimiento horizontal, porque ya tienes el tiempo que está volando. Entonces, pensando solo en el movimiento horizontal, es un movimiento rectilíneo uniforme, velocidad es delta de x entre tiempo, y lo que te piden precisamente es ese delta de x, despejo delta de x igual a velocidad por tiempo. ¿La velocidad cuál es?
la que lleva en el eje, en la dirección X. El tiempo es el tiempo que tarda en caer. Pues la velocidad era 0,4 metros por segundo, que en el eje X se mantiene constante, y el tiempo que tarda en caer, 0,64. Tachas, tachas, y esto da 0, ¿cuánto da esto? 0,4 por 0,64, 0,26 metros. Esto es la altura a la que cae de la torre, que en principio lo había llamado X, pero bueno, lo voy a llamar ahora y delta de X. Esto es el apartado C, y el apartado D, la altura de la medalla a los 0,5 segundos de iniciar la caída, que creo que era el dato que te daban antes. Sí, este dato en el medio, que nos decían que habían pasado 0,5 segundos y estaba a 2 metros de la fachada. Ahora realmente lo que nos piden es a qué altura está del suelo. Pues usarías la ecuación de movimiento vertical y calculas, metes el tiempo y calculas la h. Sí, utilizarías el movimiento vertical MRUA, y es igual a I sub 0 más V sub 0t más 1/2 de A t cuadrado. Ecuación genérica. Voy a pasarla ahora a la mía. La altura, voy a llamar h a la altura a la que me piden. La altura inicial eran 2 porque sale del balcón, más la velocidad inicial, esto sería la velocidad inicial en el eje Y, que es 0, así que esto se me va, más 1/2 de menos g t cuadrado, y esto es, me dicen en los 0,5 segundos esos, pues meto ese valor del tiempo, sustituyo todos los datos, sí, y esto da h es igual a 0,78 metros, o sea, a esos 0,5 segundos que estaba aquí situado a 2 metros de la fachada, la altura a la que está del suelo es 0,78 metros.